Un policía detenido y varios asesinados en San Luis Potosí y en Michoacán, incluidos los de Tlalpujagua. Bienvenidos a El Caporal del 6 de octubre. ¡Comenzamos! Estás viendo en pantalla en este momento a Miguel Carmona, agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sí, es el que está detenido. Autoridades capitalinas informaron que lo investigaron por varios meses luego de que le interceptaron llamadas y aseguran que, pues, de acuerdo con lo que interceptaron, con lo que captaron en estas llamadas, él aseguraba que daba protección a narcomenudistas y a extorsionadores y decía tener una red para operar para el grupo delictivo La Unión Tepito. Este agente fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por elementos de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También fue detenida su pareja, también aparece en esta imagen. A ambos les encontraron al menos 200 bolsas con coca, 4 armas de fuego, cristal y una granada de fragmentación. Así nuestros agentes en la Ciudad de México. El pasado 2 de octubre fueron reportados como desaparecidos 2 policías del municipio de Cedral, esto en San Luis Potosí. Uno de ellos, estás viendo la ficha girada por las autoridades, uno de ellos César Eduardo y el otro identificado como Armando. Bueno, estas fichas de búsqueda fueron lanzadas posterior a la denuncia de la desaparición. Hoy las autoridades informaron que en la carretera 49 a la altura del kilómetro 120 en el municipio de Salinas, en San Luis Potosí, pero muy cerca ya, prácticamente en el límite con el estado de Zacatecas, fueron encontrados 3 cadáveres. Estos cuerpos ya fueron identificados. Uno es el cuerpo de un civil identificado como Fernando Enrique y los otros 2 se trataba de los policías desaparecidos. Los cuerpos estaban en la orilla de la carretera y tenían varios disparos de arma de fuego y huellas de tortura. Hasta este momento, las autoridades no han informado qué fue lo que ocurrió en torno de este lamentable acontecimiento. ¿Te imaginas vivir en un lugar en donde se distribuye en plena vía pública este volante que ves en pantalla? Está muy pequeño, voy a hacerlo más grande. Vamos para apreciarlo mejor todavía, para leerlo incluso, dado que llama mucho la atención lo que aquí está escrito. Dice, y lo voy a leer completo con la salvedad, vaya, con la advertencia de que no lo tomemos al pie de la letra o no lo creamos, simplemente es para mostrarte lo que se estaba allí difundiendo en la calle. Dice, llegó la hora de la limpieza social, llegó el momento de iniciar una nueva limpieza para todos los malparidos tiradores de droga, focoqueros, marihuaneros y demás consumidores de otras drogas, ladrones, callejeros, patinadores de carros, motos, prostitutas, violadores y fanfarrones. Los tenemos en la mira, todo malparido que encontremos después de las 10 de la noche. No responderemos si caen inocentes. Compartan más tiempo con su familia. Jóvenes, no los queremos ver en la calle robando, drogándose con el mofle modificado o fanfarroneando. A todos los ciudadanos hagan algo productivo. Juicio y muerte llegará a la hora de nuestra cacería inicial. Empezaremos muy pronto. Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes, pero ya están advertidos. Si usted encuentra la hoja, avise a sus seres queridos. Nuestra organización no tiene tiempo para repartir casa por casa. Evidentemente se trata de un volante con el único objetivo de infundir miedo en la población. Más allá del que sea verdad o no, la amenaza, la advertencia que lanzan, el objetivo es viralizar un mensaje a través del temor. Muchos habitantes del pueblo mágico de Tlalpujagua se lo creyeron, a tal grado que las autoridades han tenido que emitir un posicionamiento al respecto hace unas horas diciendo que no se alteren, que estén tranquilos, porque ya están trabajando para regresar la paz al municipio. ¿Y por qué regresar la paz? Bueno, así es como inicio este tema principal de lo que ocurrió en este pueblo mágico de Tlalpujagua, que por cierto, este tema principal se compone de 2 historias. 1, lo que ocurrió en Tlalpujagua, y 2,
lo que ocurrió en Zitácuaro, ya que lo que inició en un municipio terminó en el otro. Ambos municipios ubicados en Michoacán. Pero bueno, comienzo en Tlalpujahua. El volante que acabas de ver, pues fue compartido en efecto en la vía pública de Tlalpujahua y las autoridades han tenido que salir a decir de los ciudadanos que están trabajando para que la tranquilidad regrese. Porque ocurrió que ayer martes 5 de octubre a las 7 de la noche, 7 de la tarde, a la estación de la Policía de Tránsito Municipal llegaron al menos 3 camionetas con hombres a bordo armados. Vaya, llevaban armas de grueso calibre y abrieron fuego en contra del inmueble de la Policía de Tránsito local y en contra de los agentes que estaban en su interior. Esto es posterior a la agresión, podemos ver las fachadas y se puede ver los daños que dejaron precisamente en las fachadas estas agresiones. Escuchemos a quien graba. No manches, fue aquí en toda la calle del Curato. Todas las paredes están balaceadas. ¿Sí? Ya hasta me agarré un pinche casquillo de una balísima como bien larga. Fue aquí en todo lo del Curato. ¿Todavía hay policía? A su pinche madre nos hubiera tocado. ¿Pero a quién estarían tirando aquí esta troca? A ver, ¿sí? El balance de este ataque sorpresa fue de 3 policías y un taxista asesinados. El taxista que estaba simplemente ahí en la zona y otros 2 agentes resultaron heridos. Tras la agresión llegaron elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de resguardar la zona, reforzar la vigilancia, debido también a que en esta semana da inicio la Feria de la Esfera. Una feria muy tradicional, muy conocida, que se realiza precisamente en este pueblo mágico. De hecho, estás viendo en pantalla la invitación a la realización, al evento de la Feria de la Esfera. Evento que se mantiene en pie a pesar de la agresión, o al menos hasta el momento en el que estoy haciendo esta transmisión, no ha sido cancelado. Bueno, tras esta agresión en Tlalpujahua, Michoacán, horas más tarde fueron reportadas otras balaceras en comunidades del municipio de Zitácuaro. Esto ocurrió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Así lo ha reportado el mismo alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, quien aseguró que el balance de estas balaceras fue de 3 personas muertas por arma de fuego. Consideró que lo que ocurrió en Zitácuaro, esto ya en las últimas horas, fue una extensión de la agresión que inició en Tlalpujahua. Vaya, los mismos delincuentes se fueron a Zitácuaro, según el alcalde. Y se encuentra esperando el edil el reporte final de la fiscalía, pues para entender también el mismo qué es lo que está ocurriendo en la zona. La información que yo tengo es un saldo de 3 personas fallecidas. Todavía no se ubica la identidad de estas personas, pero sí fue en comunidades como La Garita y me parece que por la calle Hidalgo otro fallecido y hay un lesionado más. Es la información preliminar que yo tengo de estos acontecimientos. Ayer la alcaldía de Zitácuaro, derivado de estas balaceras, había emitido un llamado a la ciudadanía para que mejor se mantenga en sus domicilios. Allí sí, a diferencia de Tlalpujahua, donde estuvo circulando el volante, bueno, en Zitácuaro no hubo tal volante, pero sí hubo una petición a que mientras regresa la paz, que mejor se mantengan en sus domicilios. Llamado que ya quedó rebasado hoy ya han dicho las autoridades municipales que pues ya pueden hacer sus actividades con normalidad. Te voy a mostrar un video más de lo ocurrido en Tlalpujahua, es decir, previo a la agresión en Zitácuaro.
Este video fue grabado también por habitantes de este pueblo mágico, en donde se observa cómo circularon los agresores que atacaron en la comandancia, vaya, en las instalaciones de la Policía de Tránsito Municipal. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato aquí 11:30 con más información. Por cierto, a la gente de Twitch, no he estado trayendo videos esta semana por motivos tanto de escuela como laborales y personales, así que nos estaremos viendo la próxima semana. Una pequeña pausa. Ahora sí, te muestro el video.